Si eres portero o conoces a alguno y necesitas unos guantes, un jersey, un pants, una licra o cualquier otro accesorio para poder entrenar o jugar con tu equipo, con tu club o simplemente en las retas con tus compas, no dudes en comprar en unokeeper.com, que es la tienda patrocinadora de este podcast. Y recuerda utilizar el código de descuento podcast para llevarte el 10%. Así que, pues bueno, si tú apoyas a este proyecto, seguiremos trayendo este tipo de episodios como el que escucharás. Disfrútalo. Pero lo importante es que están acá y que pudimos armar los episodios. Y pues bueno, vamos a empezar. Estamos grabando. Y pues hoy tenemos un par de invitados, pero vamos a segmentarlos en su episodio personal. En este caso vamos a empezar con Wally de ABC del Fútbol. Una cuenta que lleva bastante tiempo ya haciendo contenido alrededor de todo lo que es el fútbol, noticias, reviews y demás. Pues bienvenido aquí al podcast. Muchas gracias por invitarnos. Pues bueno, primero vamos a platicar sobre ti personal. Háblame de tus generales, cuántos años tienes, de dónde eres originario y principalmente cómo empezaste por el gusto por el fútbol y poco a poco ir como metiéndonos en cómo llegaste al medio del internet y demás. Ok, yo tengo 50 años, soy de aquí de la Ciudad de México, de Coyoacán. Toda mi vida he vivido y he estudiado en Coyoacán. Mi gusto por el fútbol es desde chiquito. Yo realmente nunca quise ser profesional, no tenía esa pasión, pero sí jugué mucho fútbol desde chico. Aficionado nada más. Más jugador. Realmente la afición me llega un poco tarde. Me llega... Pues, no, o sea, no soy un niño de 6 años que veía con pasión los juegos de fútbol. Yo jugaba muchísimo. Pero después de los 14, 15 años es que me empiezo a interesar. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el fútbol desde otro punto de vista, como mucho más táctico. Siempre me maravilló la manera en que se coordinaban los movimientos en la cancha, las casualidades que estrategia. Las casualidades que podía involucrar cualquier partido de fútbol, fuera de niños, de más grandes, de lo que fuera. Y siempre me llamó mucho la atención. Yo realmente siempre fui una persona que estudió en dos escuelas. Estudiaba en la mañana la escuela normal, la primaria, la secundaria, la preparatoria. Y en las tardes yo estudiaba música. Yo soy músico de carrera. Muy bien. Y en ambas escuelas había posibilidad de jugar fútbol. Mi gran involucramiento con el fútbol al jugarlo se da en la secundaria. Yo en una secundaria muy chiquita, una escuela activa en la que teníamos pues muchas libertades. No era una escuela así muy cuadrada con los prefectos y todo, sino era una escuela de una educación mucho más que involucraba mucho más cosas. Y ahí había una cancha de cemento de fútbol de salón. Y ahí es donde, tú sabes que cuando juegas fútbol de cemento, fútbol de duela o fútbol de salón, empiezas a agarrar mucha técnica. Y ahí es donde a mí realmente me jala el fútbol. Me jaló el fútbol y jugábamos mucho handball por alguna casualidad de que el profesor le gustaba el handball, que es un deporte muy bonito, que no sé por qué en México no se juega. Pero los dos son muy tácticos, los dos involucran muchos movimientos en el campo. Y ahí es cuando yo empiezo a jugar mucho en las dos escuelas, en la mañana y en la tarde. En la escuela de música había un parado de pasto bastante grandecito que jugábamos pues todos. El músico suele ser muy fan del fútbol, de jugar alguna cosa como el fútbol. Y bueno, ahí voy avanzando. Nunca me llega la cosquillita de jugar profesional. En aquel entonces era muy distinto. Ahora no había escuelas. Las escuelas estas que pululan ahora se dan a partir de que los niños ya no pueden jugar en la calle, ¿no? Y se vuelve un negocio el hecho de que no pueden jugar en la calle y empieza a haber muchas escuelas. Eso es muy bueno para el niño que aprende el fútbol de otra manera desde muy chico. Sí. Pero en aquel entonces era jugar y de repente pues te encontrabas con alguien que conocía a alguien que jugaba en algún lado. Y así iban los niños llegando a las fuerzas básicas de los equipos, ¿no?
yo por el simple hecho de jugar fútbol, pues siempre hay algún contacto que te dice, pues vente a jugar acá, vente a jugar allá, porque, pues, como te digo, no había jugadores tan preparados como ahora. A mí nunca me interesó porque nunca me interesó dejar la música por ir a entrenar. Okay. Yo sí soy muy apasionado de la música, te digo, acabé la carrera de músico. ¿Y la ejerces hoy en día, de alguna forma? De algo, por ejemplo, a veces tiene ya ves que la música es un lío, ¿no? En los podcasts. Entonces, a veces tiene música original, por ejemplo, ¿no? Sí me gustaría en algún momento ejercer un poco más, pero cuando eres músico, ejerces desde muy joven. Sobre todo yo que empecé a los 6 años. Yo tuve la suerte de que allá en Coyoacán la escuela de música se abrió en 1980 y yo pasaba diario por ahí del regreso de la primaria y del kinder, y siempre veía que se estaba construyendo, y un día le dije a mi mamá, quiero estudiar ahí, y mi mamá siempre fue muy, pues, vamos, ¿no? O sea, como muy ligera en esos aspectos. Fuimos, entré a la escuela de música, me dijeron, pues lo que tienes que hacer es, esta escuela todavía no abre, va a abrir en, no recuerdo si me dijeron 4 o 6 meses, y lo que tienes que hacer es este proceso, y haces un proceso a los 6 años como si fueras a entrar a la universidad. Vas a hacer un examen, obviamente el examen es para un niño de 6 años. Sí. En este caso era un examen más de aptitudes que de conocimientos, y el examen voy y lo hago todavía en la escuela del centro, que estaba ahí olvidada, la escuela de música en el centro de la ciudad, y entro a la escuela a los 6 años. Y es realmente fue realmente una educación muy especial porque fuimos la primera generación. Y aprendes todo lo que debes aprender de niño. Entonces, cuando llegas a un nivel de preparatoria, realmente estás ejerciendo la música. O sea, eres, pues, no un profesional porque no recibes si llegas a recibir sueldos, pero no eres un profesional en el sentido de que ya estás en tu objetivo, okay. Pero sí eres una persona que enriquece la música. Estás en orquestas, estás en coros, das conciertos, recorrimos toda la República con un coro que había en la escuela de música, todos los teatros de la República, Estados Unidos, en fin, ejerces. Sí. Cuando llega el momento de recibirme, yo no me recibí. A mí siempre me ha parecido muy, sobre todo en carreras como músico, es como si el futbolista le dieran un título, ¿no? No, para mí no tiene tanta lógica. Te avala para muchas cosas que yo no quería hacer, como estar en una orquesta, como dar clases, como, en fin, como irte a estudiar fuera. Eso sí alguna vez me llamó la atención. Pero hice todo el proceso. Pero es más como papeleo, ¿no? Es más papeleo. Como, sí. Cuando te recibes de músico, lo que haces es que das un concierto. Si tienes una carrera muy específica a algo teórico, como educación musical, las carreras relacionadas con el estudio de la música, historia de la música, todo eso, sí haces una tesis, pero en general tu tesis es dar un concierto. Claro. Entonces, ahí eso ya nunca di el concierto para graduarme, pero acabé toda la carrera. Estuve desde los 6 años hasta los 24 años en la escuela de música. Y ahí dije, bueno, pues se presentó una circunstancia en la que yo a Agus lo conozco precisamente en la escuela de música, muy chiquitos ambos. ¿Ah, sí? Él es más chico que yo, pero pues él está más chico y yo chico, ¿no? Muy joven. ¿Qué tiempo tienen de conocerse? Yo creo que como 30 años, 25 años tal vez, 25, 30 años. La escuela de música, como te digo, había niños y vas creciendo, ¿no? Entonces es una escuela en la que hay mucha relación entre generaciones. O sea, tú conoces al niño y tú puedes estar en la carrera y puedes tener una relación como un compañero de escuela con una persona más joven o una persona más grande. Sí. Y él tenía un amigo que llegó a estudiar en la escuela de música y vivía enfrente de la escuela de música. E iban a jugar fútbol ahí, y ahí conozco a Agus. Y ahí viene como un involucramiento más. Nosotros siempre platicamos mucho de fútbol.
es curioso porque ahora todo el mundo platica de los zapatos, todo el mundo platica de las playeras, todo el mundo platica de los detalles como muy específicos y no extra cancha en sí, sino extra fútbol, ¿no? Como, sí, o sea, como que no van directamente al deporte per se. Como la industria en sí. Sí, ¿no? ok. Y yo me acuerdo que Agus, por ejemplo, era un fan de las playeras del Valencia. Siempre fuimos muy asiduos a los zapatos, a la evolución de los zapatos, porque nos toca una época en la que pues, tú venías jugando de niño con Samba, con Copa Mundial, y es el mismo zapato años, ¿no? O sea, tú veías desde que yo nací hasta que cumplí 15 años, eran los mismos zapatos. De repente la franjita era verde, pero era el mismo zapato, la misma tecnología, y nos toca el boom que empieza toda esta guerra entre las marcas. Bueno, toda esta guerra es llamarlo un poco fuerte, pero toda esta competencia entre las marcas, porque llega Nike a meterle presión a Adidas, ¿no? Todos estaban muy cómodos. Adidas hacía zapatos de fútbol, Puma pues también hacía zapatos de fútbol, pero realmente su foco ha estado siempre en lifestyle, y todos estaban muy cómodos, muy a gusto con lo que estaba pasando, hasta que alguien dice, oye, pues yo también quiero entrar a la cancha, ¿no? Entonces viene Nike y empieza el movimiento, y nos toca empezar ese desarrollo, ver novedades cada año, ver una nueva forma de interpretar un zapato para jugar turf, que en la ciudad se empieza a desarrollar muchísimo el fútbol rápido por la falta de espacios. En general tú jugabas fútbol en la escuela y a los fines de semana. Sí. No había mucha posibilidad de jugar entre semana organizadamente, hasta que vienen las canchas de fútbol rápido. Y ahí llegan los zapatos de turf, empezamos a interesarnos cómo jugar con zapatos de turf, lo que está pasando, en fin. Y ahí pues nos involucramos mucho, y él tenía un primo que estaba trabajando muy joven, un poquito más cercano a mi edad, más grande que Agus, un poquito más cercano a mi edad, y él empieza a desarrollar él era ingeniero en sistemas, él es ingeniero en sistemas, y empieza a desarrollar una manera de enterarte de los resultados de fútbol más rápidamente. Empieza con un sitio de internet. Estamos hablando de los años en que el internet pues era una cuestión de que pues, había en tu escuela y por ahí, ¿no? Sí, solo en ciertos puntos. Sí, no, y ahorita la gente ve el internet como algo, o sea, si ves un chavito de 18 años, pues él va a ver el internet como todo, algo normal. El internet siempre ha estado ahí, como nosotros veíamos la televisión, ¿no? O sea, alguien te dice que en algún momento no había televisión y tú dices, ¿qué onda, no? Sí. Y ahora te dicen, no había internet, y dices, bueno, pues eso no existe, ¿no? El internet está ahí en el aire, ¿no? Sí, siempre ha estado ahí. Sí, porque ya nacen, ya tienen toda la esencia, todo el camino de la vida con el internet. Sí, además es una cuestión sumamente transparente para ellos, porque el internet, ellos no viven el proceso de el internet en sí, ellos llegan y en el aire está el internet. O sea, agarran su teléfono y tienen internet, entran a su computadora y tienen internet. O sea, ellos tal vez no concientizan tanto que se necesita un aparato, que ese aparato necesita una señal, en fin, ¿no? Es como, te digo, como para nosotros la televisión, ¿no? Y empieza ese proyecto cuando no había nada. Él mucho por esta dualidad de ingeniero en sistemas y la pasión por el fútbol. Y se va a estudiar a Alemania. Un semestre, él estudiaba en el TEC de Monterrey. Estudia un semestre en Alemania, y en Alemania él estaba muy ansioso de saber cómo iba su equipo. Y no había manera. Era pues llegar a tu casa y que alguien te mandara un email o algo así inmediatamente, cuando no había. Sí, ¿no? Ya tenemos tan mecanizado el movimiento. Sí. Porque en ese tiempo a lo mejor que era un fax. No, él era un poquito más evolución. O sea, era un muy joven en aquel entonces, que el fax era así como, ¿qué es eso, no? O sea, eso es de viejos, ¿no? Y era la computadora, era recibir un email. O recibir un vipercito o algo así, pero estando en Alemania, en fin, un cruce ahí de cosas.
Y tenía que esperar a que alguien se dignara a avisarle cuánto había quedado su equipo. Sí. Alguien acá se tomara la molestia de si ese pues, se le atravesaba la fiesta, se dormía, la novia, en fin, pues ya no le llegaba el mail, ya no sabía cómo había quedado su equipo. Y desarrolló un sistema para lograr que eso sea más eficiente para él. Hace un programita, un pequeño programita, en el que Agus, su primo en México, que sabía que él estaba viendo el partido de Pumas, o el partido interesante en ese momento, viera el partido y cuando acabara le mandaron mail. Entonces su cuenta de mail, él hacía su cuenta de mail, lo recibía y le hacía un programa que leía ese mail y le avisaba en un beeper que tenía en Alemania cuánto había quedado el partido. Un programa muy, muy básico para él. Y ahí nace una idea. Esa idea, llegando a México, él regresando de Alemania, de estar un año, 6 meses allá, empieza con una página que se llama futbolito.com.mx y empieza a desarrollar el sistema para hacer ese mismo cruce de mensajes, pero con el SMS, que era pues la manera más rápida en ese momento, lo más cercano a lo que nosotros tenemos ahora como chat. Okay. Sigue estudiando, desarrolla la página. Yo con Agus, Agus me platica que está haciendo eso. Agus empieza a trabajar con él y él le dice a su primo: yo tengo un amigo que nos puede ayudar. Era una empresa de 3 personas. Y yo le dije: Agus, dile que yo le ayudo, a mí me gusta escribir de fútbol. Entonces empezamos a trabajar. Y esa página futbolito.com.mx evoluciona. Futbolito.com.mx nunca fue realmente algo muy visto, pero se convierte en mediotiempo.com. Mediotiempo.com nace por ahí del 2000. Con Agus estaba en el momento en que le hicieron así al botón para que estuviera en el aire, bueno, en el internet. Sí. Y empieza un camino. Agus me platicaba todo esto, él iba a trabajar unas horas ahí, lo que se necesitaba en ese momento era capturar partidos, empezar a hacer una inteligencia, una base de datos en internet en la que pudieras consultar los partidos de fútbol, los resultados pasados. Uh-huh. Y él estaba dándole duro a eso, ¿no? Y en ese momento, en el 2000, pasa algo en el internet que revienta una burbuja. De 2000 a 2002 hay un crecimiento acelerado de internet, no de mediotiempo.com, mediotiempo.com era muy chiquito, pero sí de Sportja, de Yahoo, de toda una serie de empresas que giran alrededor de internet. Hay un ejemplo muy, muy socorrido en todas las... se suele ver mucho en las maestrías de negocios, del ejemplo de pet.com. Pet.com era una empresa que vendía cosas para mascotas y su eslogan era: porque las mascotas no pueden ir a comprar ellas sus cosas, entonces sí las pueden pedir por internet, ¿no? Entonces era un perrito, tenía un calcetín con Rombosman, pero de perrito, y hacía sus anuncios. Esta empresa tenía como muchas otras, tenía una gran inversión de fondos de inversión, que como ustedes saben, son los que mueven el mundo, ¿no? Sí. Tú tienes no sé si sea prudente explicarlo, pero bueno, tú tienes una pequeñita empresa y lo que dices es: bueno, soy yo, mi amigo y mi primo y pues estamos haciendo algo. A alguien le puede interesar, entonces ¿qué hago? Voy con gente que le digo: oye, préstame lana, ¿no? Para invertirlo, sí, claro, para pagar un sueldo de una persona más o 2 personas más, para comprar el equipo, en fin. Y hay gente en los fondos de inversión que está cazando esas cosas. Entonces te dice: sí, ven, ok, yo creo que te puedo dar tanto dinero, pero tú me vas a dar el 51% de tu empresa. Eso pasaba mucho en la época de internet. Y los fondos de inversión, al ver lo que ellos ya sabían que iba a pasar con internet, sí, estos mismos fondos de inversión son los que desarrollaron los periódicos, el radio, la televisión, las empresas automotrices. Es la gente que maneja el dinero del mundo. ¿Cuál es su intención? Su intención es comprar esa empresa, bueno, el 51% de esa empresa, meterle dinero para que tenga éxito
para que esa empresa se venda en 200 veces más y ellos, ese 51% es 200 veces más. Tienen 3,000 cosas así, de las cuales a lo mejor 1,000 funcionan, pero esas 1,000 les van a dejar 200, 300 o 1,000 veces más lo que invirtieron, regresa el dinero hinchado y vuelven a hacer el ciclo. Sí, y claro. es una máquina de dinero. Sí, sí, sí. La máquina de dinero, ¿no? La máquina por excelencia. Okay. En fin, esto viene por la burbuja de internet. Los fondos de inversión ven cosas como pet.com y dicen, pues claro, en unos años todo va a ser. Tú tienes perro, no sé si tienes perro. Si Sí. tienes perro, pues seguramente las cosas para tu perro, muchas las compras por internet, ¿no? Ya, pues necesita. Pues ahí está ese huesito porque el juguete ya se le acabó, ahí va. Y ya te llega por Amazon o por Mercado Libre, ¿no? Bueno, ellos veían eso, pero le meten todo el dinero y también veían la cosa que estaba en fútbol. En fútbol había una página que se llamaba Sports Ya. Sports Ya y un signo de admiración. El signo de admiración era muy de la internet, del inicio de internet, como Yahoo. El signo de admiración. Sí. Y le meten muchísimo dinero. Sports Ya, nada más para que tengan la idea de lo que estaba pasando. Sports Ya llegaba con los reporteros que trabajaban en el Esto, en el Universal, en Reforma, no sé si en Reforma en esas épocas. Sí, ya, en Reforma. Y les decían, estamos haciendo esto. Yo sé que tú vas al partido, haces la crónica. Hazme una crónica a mí. Vas a tener más libertades que en tu periódico, porque en el periódico pues era pues, tantos caracteres y ya, ¿no? Sí, y, muy más limitado. Y este tema y este tono. Acá vas a tener más libertades y te vamos a pagar el triple. Entonces fue un boom para los reporteros. Todos querían escribir en internet. Porque tenían su trabajo normal y acá tenían un trabajo que les dejaba buena lana, ¿no? Sports Ya se anunciaba en el saco de Hugo Sánchez cuando era técnico de Pumas. Imagínate de lo que estamos hablando. Muchos de aquí, pero están muchos que están viendo esto están muy pequeños cuando el fenómeno de Hugo Sánchez en Pumas. Pero basta decir que el Estadio Olímpico de CU, nosotros íbamos mucho a ver fútbol en la Ciudad de México. Sí. Y a CU íbamos, a veces nada más íbamos a ver a Campos. Entonces nos sentábamos en una cabecera, acababa el primer tiempo, caminábamos a la otra cabecera. Si alguien ha estado en el estadio de CU últimamente, desde hace 10 años, sabe que eso es prácticamente imposible hoy en día. En aquel entonces había 1,000 personas. Las 1,000 personas eran gente que salía de las clases cuando los partidos eran en viernes, salía de las clases de la universidad, caminaban al estadio y la mitad entraban con su credencial. En serio, en CU no había más de 5,000 personas nunca. Era como ver un partido femenil hoy. Tan es así que la tribuna de Palomar era la de local y la de enfrente, donde hoy está la porra, era la de visita. Okay. Y el estadio, pues cuando yo iba a Chivas, América, Cruz Azul, pues allá enfrente se atiborraba y acá pues también había mucha gente, ¿no? Pero era mitad y mitad. Y el resto de los partidos, olvídate, ¿no? Era muy a gusto para el aficionado como nosotros. Pero viene Hugo Sánchez a Pumas y se vuelve una locura porque hay toda una revolución no solo en la cuestión de Hugo Sánchez como técnico, como figura, sino en un cambio de manejar un equipo, con toda la gente. Elías Ayub era el encargado, el presidente del equipo, y había mucha gente involucrada en negocios, entonces sí. Hay un cambio de ver la manera en la que se veía Pumas y se vuelve un boom. Y cuando en el 2004 es el primer equipo en ganar dos torneos, el bicampeonato en torneos cortos, hay una explosión y el estadio pasa de ser un estadio que llegabas a comprar tu boleto ahí y 5 minutos antes y entrabas y veías el inicio del juego, a hacer todo un evento, ¿no? Y comprar los boletos antes y la gente, en el 2004 la gente... Sí, más masivo ya. Pero en el 2004 la gente salía de la semifinal o de los cuartos de final, toda la liguilla. Del estadio se iban a formar a cantera. Y ahí estaban toda la semana parados. Bueno, hasta que se comenzaron a vender los boletos del estadio, o sea, ganamos, iban caminando a pararse en la entrada de cantera porque era un punto de venta. Ticketmaster y todo eso no era tan dominante, o sea, existía, pero la mayoría de la gente compraba el boleto en una taquilla.
y se paraba en la cantera. Llegaban sus papás o sus hermanos o sus amigos y les llevaban su maletita y ahí se sentaban a comprar los boletos, ¿no? Hasta que salían. Fue un se plantaban, literal. Un trancazo espectacular. El que no tenía abono era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, en ese fenómeno estaba Sports Ya. Imagínate lo que cobra Hugo Sánchez por tener el logo de Sports Ya. Hoy en día, pero en aquel entonces que era wow, ¿no? Está toda esa burbuja, perdón por tanto choro. No, está bien. Está toda esa burbuja del internet, pero había un problema. La gente no tenía internet en sus casas. El internet existía, las páginas existían, la gente consultaba internet en sus oficinas. Pero no tenías internet en tu casa, y si lo tenías, pues lo prendías un ratito en la noche, porque pues el internet no era lo de hoy, era una velocidad diferente, la forma de conectarte también. Y además pues dejabas de usar el teléfono. Ajá. O sea, te conectabas con un módem que se conectaba a la línea telefónica. Si entraba una llamada, te desconectabas. Y tu foto de 2 píxeles que estabas bajando no sé de quién habrás bajado foto de aquel entonces, pero de alguna actriz de moda, pues se quedaba la cabeza nada más y te estabas esperando el resto, ¿no? O la canción se cortaba. Y una gran revolución fue cuando el Napster, para bajar canciones, se cortaba la canción, pero en la siguiente sesión la agarraba donde la habías dejado y no tenías que volver a empezar, ¿no? Estamos hablando de esas épocas, ¿no? Entonces, todo el dinero invertido de los fondos dicen, oye, ya van 2 años y seguimos sin ganar, solo estamos metiendo. Y empiezan a retirar el dinero. Y ahí es donde se revienta una burbuja. Se reventó la burbuja, empezó a Pet.com. Pet.com compraba una pelota para perro en $1. Y para poder atraer a la gente para que lo comprara, la pelota en todos lados costaba $3. Tú la compras a $1 y la vendes a $3, ¿no? Ellos la vendían a menos de $1. Cada cosa que vendían, ellos pagaban una parte. No podían venderlo ni siquiera al precio que ellos lo habían comprado, porque nadie les compraba. Entonces el fondo dice, oye, no, eso no está bien. Y empieza a haber la típica cascada financiera. Hay un suceso en algún lugar que genera que esta empresa se declare que ya no tiene recursos, y viene una cascada, así cae una fichita y se cae todo el sistema y revienta la burbuja de internet. Y llegaron a decir muchas personas en aquel entonces, el internet se acabó. ¿Se acabó? Imagínate. También. Sí, no. Y todas esas empresas desaparecen. Sports Ya, Pet.com. Las que quedan son Google, los servicios de correo como Yahoo, como Hotmail, AOL, todas esas cosas, que sí se tenían mucho movimiento por las escuelas y por los negocios, las oficinas, por todo. Y todas las páginas dedicadas a nichos como fútbol, como... Por ahí quedan algunas páginas de noticias también, que eran muy socorridas, de noticias generales, muy socorridas sobre todo por los reporteros para mandarse información. Pero desaparece el internet. Y Medio Tiempo, en ese momento, era tan chiquito que para Medio Tiempo fue lo mismo. Tenía $2 de presupuesto, pues iba a seguir teniendo esos $2 de presupuesto, ¿no? Entonces, Medio Tiempo es una de las que se mantiene. Pero podemos decir que prácticamente la única, aunque ¿era que Mundo Soccer? Mundo Soccer, sí, pero no era de información general. Era Mundo Soccer muy chiquita y estaba Medio Tiempo y no había más. Y me acuerdo mucho que Patricio Villalobos, el socio primo de Aus, por el que empezamos a trabajar en Medio Tiempo, él decía, es un momento de nadar abajo del agua. Él decía, es como cuando se avienta un nadador a la piscina y está abajo del agua. Él no oye el ruido de las olimpiadas que están alrededor, él solamente está nadando, y cuando acaba y llega y toca, se da cuenta de lo que pasó, ¿no? Entonces dice, ese es el momento de esto. Y pues empezamos a capturar datos. Yo me acuerdo que hacía muchas crónicas de los partidos, pequeñitas crónicas que se subían a internet de los partidos de la Liga Mexicana. Crece muchísimo la base de datos, muchísimo. El único lugar donde podías consultar, así como hoy, pon tú que viene un previo de un partido y tú dices, voy a hacer el previo del
Pachuca Tigres de la semifinal, ¿no? O de la final, o de lo que sea. Sí. Pues ¿qué haces? Vas a internet y ves los partidos anteriores y dices, pues a Pachuca no le gana ya hace tanto. Y en aquel entonces no había nada donde consultar eso. Los reporteros era muy valiosa la información que presentaban porque se iban a meter a la hemeroteca un par de horas y sacaban esa información. Y bueno, la iban almacenando muchos, las famosas libretas de los cronistas, que los cronistas, no sé si ustedes saben, pero tienen un libretón donde apuntan todo y ahí van haciendo pues todo lo que van a decir en el partido. Y pues hasta ahí. Entonces, medio tiempo al empezar a presentar esas estadísticas, empieza a ser muy relevante entre los reporteros, que dicen, viene este partido, entra a medio tiempo, y empiezan a ver que la información es certera, que es algo muy importante. Sí, que está fácil de accesar. Ajá, pero que es certera, porque tú oyes una información en Televisa, en la tele, en TV Azteca, en Fox, en ESPN, donde sea, y te dicen, no sé qué, tantos partidos sin perder, y tú le crees, ¿no? Pero no necesariamente es una información certera. Sí, nada más la tomas como que es cierta porque lo dicen ellos. Entonces empieza a haber una fuente fidedigna que se empieza a ganar la confianza de los generadores de información que dicen, sí es cierto, sí es cierto, ese dato no me acordaba y sí es cierto. Y vuelve a ganar empieza a tomar mucha fuerza en ese medio tiempo. Pasan 2 años, 2004, medio tiempo sigue más o menos creciendo, empieza a tener una oficina propia, porque antes todo era desde la casa de cada quien. Y llega el momento en que el internet empieza a permear, ¿no? Y nadie estaba trabajando en internet en ese entonces más que medio tiempo. Y se empieza a volver una referencia. Sí. Y yo me acuerdo que nuestra teoría era, ¿por qué solo en la tele se mencionan cosas de Chivas, América, Pumas y Cruz Azul? O sea, sí son equipos con mucha afición, son equipos con gran afición, pero pues también si juntas a todos los demás, pues también son un chorro, ¿no? Sí. Entonces, el de Puebla, pues ¿dónde se va a informar? Entonces empezamos a meter mucha información de todos los equipos. Teníamos la facilidad de que no teníamos el limitante de espacio. Nosotros empezamos a generar información, generábamos información de los equipos de aquí de la ciudad, y los que estaban fuera conseguíamos reporteros aquí y allá que nos mandaran información. Nosotros la curábamos, la editábamos y la subíamos y la íbamos administrando de manera que no siempre en la noticia principal aparecieran solo Chivas, América, Pumas y Cruz Azul. Y eso empieza a jalar a la gente que quiere información de sus equipos, que antes no la tenía a la mano. Imagínate Jaguares de Chiapas, ¿cuándo iba a salir en el noticiero de Televisa? Jamás. Sí, ¿no? Entonces empieza a ser un lugar un poquito más diverso, con una posibilidad para comentar, para interactuar, en fin, empieza a ser el internet. Y llega el 2006 y hoy el Mundial de Qatar fue en horas de la mañana. Pero dime tú a alguien que no supiera en vivo lo que estaba pasando en un partido si quería saberlo. Sí, no, todos. Y en aquel entonces, en el 2006, había un partido en la mañana y pues en la escuela te dejaban ver el partido de México, ¿no? Y te dejaban ver tal vez la semifinal o algo así, y en el trabajo pues te podías escapar y te daban permiso si era México o algún partido importante. Pero la gente en general no podía ver los partidos porque estaba en la escuela trabajando. Sí, ni siquiera se enteraba, digámoslo, hasta la noche que llegabas a tu casa a verlo. Por eso los programas como La Jugada, que hoy es La Jugada, La Última Palabra, Los Protagonistas, por eso esos programas se hicieron tan fuertes, porque era la única forma en que tú te enterabas de las cosas. Por eso tú ves los programas de TV Azteca cuando estaba el Wiri Wiri, entonces eran unos ratings espectaculares, y Televisa tenía otro rating. ¿Por qué? Porque la gente no había visto, no sabía nada del Mundial. Llegaba a ese programa a enterarse y decía, ganó Brasil, Argentina empató, esto. Okay. Y llega medio tiempo y dice, oigan, aquí se los vamos a contar. Y teníamos el minuto a minuto, era en texto, donde narramos donde íbamos escribiendo jugada a jugada lo que iba pasando. Y teníamos una relación con una agencia de foto que pagábamos por las fotografías, pero llegamos a un acuerdo en que pudiéramos usar muchísimas fotografías siempre y cuando pusiéramos
una marquita de agua chiquita de que la foto era de esa agencia. Entonces la agencia ganaba porque decían, tiene esa foto, ve y cómprala, ¿no? Y ganaba. Sí, era Imago. Era Mexport. Imago, no, Imago todavía ni sus luces. Yo creo que el Etzel Espinosa, el dueño de Imago, va a haber estado en la primaria. Okay. ¿Cuántos años tiene Etzel, Agus? Como 45. No en la primaria, pero sí. Estaba más joven. Todavía no estaba en sus planes, ¿no? Poner una agencia. Era Mexport. Ok. Y entonces la gente empieza, ¿cómo irá esto? Entonces en la oficina, en la escuela, se metían a la computadora, mediotiempo.com, y veían el partido, y le picaban, y veían que ahí les íbamos avisando todo lo que iba pasando hace un minuto, porque tú veías una jugada, escribías, y en un minuto la gente la veía. Pero a los 10 minutos de que iniciaba el juego, tú veías antes de iniciar el juego veías todas las fotos previas, y tú acababas el juego con una galería de 150 fotografías que te contaban el partido paso a paso a paso. Tú veías la foto del festejo del gol 3 o 5 minutos después de que había caído el gol. Bueno, pon tú en este entonces 10 minutos porque es el proceso de que el fotógrafo toma la foto, edita, la sube a la página. Sí, la velocidad era menor a la que tenemos hoy en día. Exacto, nosotros bajamos la foto, tal vez la encuadramos un poquito mejor y la subimos. Sí, pero prácticamente al instante para ese prácticamente tiempo. Al instante. Sí. Y realmente esa velocidad no creas que ha cambiado tanto, ¿eh? O sea, sí, hoy las herramientas son más fáciles. Tal vez una persona pueda hacer el trabajo que hacíamos en ese entonces 3. Tal vez es más barato tener una capacidad, un ancho de banda de ese tamaño. Okay. La foto va a tener más calidad hoy. O sea, puedes ver una foto en 4K. En aquel entonces podrías una foto de 700, 800 píxeles. Pero era muy rápido, era muy, muy rápido. Y la gente explota con eso. La gente llega a los programas de la noche y los programas de la noche empiezan a informar los resultados. Y la gente ya lo sabe. La gente dice, cuéntame otra cosa, eso ya lo sé. Muéstrame las imágenes, pásame el cómic o algo, ¿no? Sí. Y eso empieza a cambiar todo. Televisa sale de ahí con la idea de impulsar su Es Más, que era su portal, ¿no? Su portal de deportes, espectáculos, aglutinaba todo. Sí, es cierto. Esmas.com. Esmas.com, imagínate. Y cambia todo. Todo cambia y medio tiempo pasa. En ese entonces habremos tenido tal vez unos 20 colaboradores y después del mundial empieza a crecer y llega el momento en que pues yo siempre la llamé en aquel entonces la mejor redacción de México, ¿no? Por la velocidad en la que se movía, por la cantidad de gente tan eficiente que había. Por las fotos, por todo. Por las fotos. La gente estaba muy, muy involucrada en el estilo de medio tiempo. ¿Por qué? Porque hacíamos cosas que hoy no haría, ¿no? En ese entonces la información deportiva era muy cuadrada, era muy a la gente se le hablaba de usted en los medios. Con eso te digo todo. Sí. Era difícil atreverse a hablarle de tú al jugador, a confrontar un poquito. Nosotros nunca fuimos de confrontar porque nuestra idea siempre, al trabajar en mediotiempo.com, me acuerdo que con Agus nos sentábamos y decíamos, veíamos los medios y decíamos, es que nosotros haríamos esta otra cosa, ¿no? Por ejemplo, era muy, pues Televisa apoyaba a la América y Imevisión a Chivas y a Pumas y era muy marcado, estaba dado por default. Todo tras una cortina de respeto. Del te hablo de sí, pero se notaba pero era, pues así era, ¿no? Sí. Y muy poquito de los demás y todos estaban en ese rollo, todos estaban, pues sí, ¿no? Pues es que es el equipo de la televisora, pues ¿qué podemos esperar, no? Y los otros decían, no, pues sí, pues es que estos le van a ese y pues eso. Era como muy aceptado. Y nosotros empezamos a romper con esa solemnidad de que todo estaba cuadrado. Por ejemplo, hoy... Cuando llegamos a medio tiempo, las reacciones se llaman vestidores. Siempre hay una sección, vestidores, ¿no? Las declaraciones después del partido. Y nosotros sabíamos por ahí de recuerdos de bebés
que se llamaban vestidores porque antes los comentaristas se metían al vestidor, como en la NFL, ¿no? Los comentaristas iban y se metían a los vestidores y ahí hacían las entrevistas. Oye, eso es una locura, ¿no? Sí. 200 reporteros metidos en el vestidor, pues no. Y el futbolista jamás lo aceptaría. Y el futbolista, el vestidor es sagrado. No, pero antes estaban... O sea, hay fotos del Tuca Ferretti en calzones dando entrevistas. Era otra cosa y se llamaban vestidores. Y nos sentábamos, Agus y yo, me acuerdo, nosotros éramos los encargados del área editorial. Él más enfocado en todo el manejo de los datos, y yo más enfocado porque éramos 2 personas, tenemos que dividirnos, ¿no? Yo más enfocado en cómo se va a decir todo al mostrarlo, ¿no? Y nos sentábamos y le decía, pero es que no se puede llamar vestidores, pues si ya sean cuántos años que no entra la gente a los vestidores. Entonces decíamos, pues ¿qué son? Pues son reacciones, pues llámale reacciones. Empezamos a llamarle reacciones. Dijimos, todo el mundo le llamaba vestidores. Entonces dijimos, no, vamos a llamarle reacciones. Siempre tuvimos en la cabeza hacer las cosas distinto. Ellos hacían eso, nosotros hacíamos lo contrario. A veces te digo, cosas que hoy en día serían tal vez hasta un poco irresponsables, ¿no? Y le empezamos a hablar de tú a la gente. La gente nos escribía correos y nos escribía en los comentarios, ¿por qué me estás hablando de tú? Ok. O sea, decía, ¿por qué me hablas de tú? No te conozco. Buen punto. Pero es algo, o sea, hoy, ¿quién te habla de usted en internet? ¿Quién te habla de usted en un medio? En ese entonces era así como, ¿por qué me estás hablando de tú? ¿No? ¿Por qué le hablas de tú al jugador? ¿Por qué le hablas de tú al equipo? ¿Por qué al técnico? ¿Por qué le estás hablando de tú al técnico? ¿No? Claro. ¿Por qué te refieres al técnico como una... O sea, era una irreverencia, pues, inocente que no se veía en ningún lado. Entonces, la gente empieza a llamarse, sobre todo la gente que, pues, los que manejaban el internet, que eran muy jóvenes, empiezan a informarse ahí. Mucha gente decía, los reporteros, me acuerdo, empiezas a encontrarte, los reporteros empiezan a reconocer, ¿no? Y algunos que se atreven, a veces el reportero es muy celoso, ¿no? Pero algunos que se atreven a platicar contigo, en serio, todos platican con todos, es un medio en el que todo el mundo se habla mucho, pero en el que te confiesan cosas, unos decían, si yo veo una noticia, entro a mediotiempo.com y si está ahí, sé que sí es cierto, para sus agendas. Y otros decían, lo primero que hace mi jefe de información es sentarse, abrir mediotiempo.com y con eso arma su agenda. Okay. Y eso para nosotros era sumamente relevante. No era algo así muy difícil de hacer, sencillamente era algo que nadie hacía. Poner todo a disposición de todos. Y eso hace que todo cambie. Una vez nos sentamos y dijimos, pues ¿qué vamos a hacer nuevo? Porque siempre estábamos con la cabeza, ya nos aburrimos, ya se está aburrido, ¿no? Y las páginas en aquel entonces era una foto y texto acá al lado. La foto y el texto, una fotito chiquita y el texto. Y nosotros dijimos, aprendimos a manejar Photoshop más a fondo, usábamos un programa que me acuerdo que se llamaba Fireworks, que si era Fireworks, él crea con Photoshop, que era como Photoshop, pero competencia, ¿no? Después lo compró Adobe como Bimbo compra todo. Y usábamos ese, ¿no? Claro, con licencia. Sí. Seguro, ¿no? Y le empezamos a manejar, y un día dijimos, ¿por qué no le ponemos letras a la foto? Así como en la revista aparecen las letras de lo que... O como en los periódicos. En los periódicos, ¿por qué no lo hacemos? Y me acuerdo que los diseñadores, no sabes en la batalla, ¿no? Y empezamos a poner las letras. Poníamos letras, estilos de letras, nombre, o sea, así de esas, casi Comic Sans, ¿no? Y los diseñadores ponían el grito en el cielo, pero eso empezó a cambiar todo. Sí. Todo. Y todo el mundo empezó a poner letras en las fotos, porque era una manera mucho más fácil de comunicar. Y luego empezamos a poner las cosas enfrente de las letras, porque pues, nos gustaban mucho las revistas y veíamos que en las revistas pues así las revistas de coches o de moda, jugaban con las letras y las imágenes, ¿no? Ajá. Y empezamos a meterlo cosas que todo estaba muy cuadrado, nadie se atrevía a hacer nada, ¿no? Sí, completamente algo nuevo, diferente. Y nosotros estábamos haciendo algo nuevo. Y crece hasta que en 2008 se acerca Time Warner
Para todo esto, Medio Tiempo sobrevivió antes del 2006 gracias a los SMS de celular. Que Telcel se interesó, dijo, eso está padre. Y una cosa importantísima que hacíamos cuando trabajábamos era, había una persona dedicada a estar viendo el partido y en cuanto caía el gol de mandar. Que no hubiera errores, que fuera certero. Entonces la gente estaba en su reunión de trabajo, en su reunión familiar y le sonaba el celular. Gol, ¿no? Y Telcel en un momento lo imprime en el chip. O sea, tú tenías por default el servicio instalado. Entonces tú entrabas a tu teléfono, los menús esos eran menús así de letritas. Podías entrar a la Viborita o podías entrar a Deportes y ahí decía marcadores en vivo, le picabas y vámonos. Y dices, wow, ¿no? Y los primeros mensajes que se suscribían, los primeros mensajes que les llegaban les cobraban. Y decían, no, yo no lo quiero. Pero la mayoría decían, me vale el peso. Lo vale, ¿no? Sí. Quiero este mensaje. Sí, porque les cobraban, ¿era un peso? Un peso, pero imagínate impreso en todos los teléfonos de Telcel. Sí, no. O sea, cargado por default. Tú sabes que durante muchísimos años, ¿cómo se llamaba la página de inicio de MSN? MSN. Sí, MSN. Sí, no me acuerdo. Por muchos años la página que tenían MSN, tú entrabas y ibas a consultar tu correo, entrabas y aparecía una página con algunas noticias. Sí. Esa de MSN. Ajá, sí, esas noticias las proveía alguien. Durante muchos años, las páginas más visitadas, las noticias más vistas eran esas. Si tú conseguías el deal con MSN de aparecer ahí, garantizaba ser el sitio más visto. Porque era... Imagínate, vas a entrar a tu correo y lo primero Sí, lo primero que ves es sí me tocó. Sí, perdí el América, ¡pum! Le picas, ¿no? Ya. Y así en los teléfonos, al estar precargado, eran millones y millones y millones de personas viendo eso. Y a Medio Tiempo le daban un porcentaje chiquitito, centavitos del peso, pero pues multiplícalo por millones y pues ya sumaban para pagar nóminas, ¿no? Después del 2006, que la página crece de locura y todo el mundo la consultaba, no solo en México, sino la página de deportes más vista de Latinoamérica. Sí, me tocó mucho. Ahí la publicidad era que tú entrabas a la página y apareciera una publicidad, era el modelo de negocio. No necesitabas más. No importa, tú le podías dar todo a la gente, lo que fuera, gratis. ¿Por qué? Porque había una publicidad que te solventaba el gasto, ¿no? Y me acuerdo que durante los mundiales había un contador en la oreja de Record, que en Record era el periódico más visto de deportes, el más rebelde de deportes en aquel entonces. Era un poco más serio que ahora, porque entonces los periódicos no se tomaban los atrevimientos que ahora. Bueno, no sé si no llamarle serio ahora, ¿no? Si era un estilo distinto. Evolucionó, sí. Y en la oreja, se llama la oreja, un cuadrito que está en la portada, ahí había un contador. Pagábamos para aparecer en la publicidad ahí, que decía cuántos visitantes habíamos tenido el día anterior. Y era... Creo que sí me tocó esos periódicos. Era una locura. Eran números que decíamos... Me acuerdo que las primeras veces Patricio decía, lo medía en estadios Azteca llenos, ¿no? Porque nos sentaba y decía, a ver, vamos a ver los números. Una de las cosas que nos salvó es que no veíamos demasiado los números, hacíamos lo que se nos daba la gana. Y Patricio nos dijo, ustedes se encargan del editorial, y nunca se metió, ¿no? Obviamente si hacíamos alguna tontería nos decía, oye. Sí, ¿no? En comentarios, pero nunca se metió, nunca nadie se metió. Y ya para entonces había área editorial, había área de ventas. Un éxito de Medio Tiempo fue que nunca se mezcló la venta con lo editorial. Nunca dejamos que ventas decidiera agenda editorial. Ese fue un gran éxito porque... Y además ventas estaba a gusto porque nosotros le decíamos, no nos digas nada, porque lo que te vamos a entregar es los mejores números de la industria en México. Si tú no puedes vender eso, no es mi problema, ¿no? Nunca se mezcló. Hoy se da mucho la mezcla de ventas con editorial, y a veces no se maneja tan bien. En internet, bueno, en redes sociales es pan de todos los días, ¿no?
nosotros tenemos que meter información comercial en tus contenidos, ¿no? En aquel entonces no era tan común, pero sí se daba en los periódicos y nosotros siempre los separamos. Okay. Entonces, bueno, llega el 2008 y Time Warner, en ese entonces la empresa de medios más importante del mundo, se acerca para comprar Medio Tiempo a través de Grupo Expansión, que era su brazo operador en México. Grupo Expansión pertenecía a Time Warner y Time Warner dijo, oigan, queremos propiedades de deportes en estos países, ¿no? Y le encarga Grupo Expansión el asunto y Medio Tiempo empieza un proceso de venta por Time Warner. Ahí nosotros seguimos trabajando. El Mundial de 2010 fue una locura. Ya fuimos mucho más personas. En 2006 nosotros no fuimos porque era un mundial muy importante para la redacción. Uh-huh. Y había que estar. Y sí había gente allá, pero nosotros no salimos de la redacción porque planeábamos ese boom, ¿no? En 2010 ya estábamos todos allá, estaba Agus como fotógrafo, estaba yo como encargado de lo editorial y a veces como para hacer crónicas, todo eso. Y teníamos un reportero, que tú sabes, conseguir 3 acreditaciones para un mundial, para un sitio de internet en 2010 era una locura. Entonces, tuvimos presencia allá. Además de eso, había gente allá que no estaba acreditada, pero que estaba trabajando allá. Y el 2010 fue espectacular. Fue la consolidación de todo el proyecto. Fue el proceso de venta inició en 2008, pero en 2010 se concretaba o no. Cuando tú compras una empresa más o menos mediana o que tiende a ser prometedora, pero que es una empresa que estaba fuera del radar, digamos, estaba como en el ámbito de la empresa familiar o empresa startup, le llaman ahora. Cuando tú compras una empresa hay un proceso y te dicen, ok, te compro, pero te compro una parte ahorita y me espero 2 años. Si tus números no son falsos, si tus números siguen creciendo, si tus números siguen bien, te acabo de comprar. Si no, ya vemos cómo lo arreglamos, ¿no? Comúnmente se rompe la venta y se llega a un acuerdo ahí. Entonces el 2010 fue, no solo, en 2010 hay otra crisis del papel. No sé si te acuerdas, una crisis del papel, que había una crisis financiera, pero afectó muchísimo el papel. Entonces todos los medios estaban por los suelos. Y Expansión era una empresa de papel principalmente, porque es la que hacía todas las revistas. Ellos son una empresa de revistas, Quién, Chilango, Travel and Leisure, revistas de ese tipo. No sé si Travel and Leisure era de ellos, pero en fin, había muchas revistas que ahorita no, Obras. Uh-huh. Y con la crisis del papel, ellos tienen un problema grave. Y Medio Tiempo no tenía ningún problema. Entonces los números, mientras todos tenían números así de, oye, estamos arañando, Medio Tiempo llega y ¡pum!, los números paran. Me acuerdo que en el poquito tiempo que trabajamos como parte operativa de Grupo Expansión o de Time Warner, los consejos podían ser durísimos. Era gente salvaje, empresarios que no... De ahí es donde viene, por ejemplo, Shark Tank, en que de repente llega uno que te destroza. Realmente se basa en los consejos, porque si tú llegabas a presentar malos números, me acuerdo que había un ejecutivo ahí que era... todo el mundo le temía porque entrabas con tus numeritos y te los podía destrozar porque era agresivo, ¿no? Y Medio Tiempo siempre llegaba y... Todo bien. Igual y los números. Muy bien, como siempre, el que sigue. ¿Por qué? Porque es que Medio Tiempo era mágico. Todo se movía solo. Bueno, no solo, con el trabajo editorial, ¿no? Sí, pero se trabajaba muy bien. Pero los números se daban gracias a que la gente lo visitaba muchísimo. Acaba el proceso de venta en 2010. Nosotros salimos, todas las personas en puestos líderes salimos de la empresa. Muchos, por ejemplo, diseñadores y programadores entran a Expansión, pero ya a ocuparse de más sitios, no solo de Medio Tiempo, sino ya como parte de la empresa, no de Medio Tiempo. Y nosotros salimos porque pues obviamente la idea editorial iba a cambiar, la manera de manejar el sitio iba a cambiar, todo iba a cambiar, iba a ser más enfocado a las ventas de publicidad, a las marcas más
otro tipo de marcas, en fin. Y ahí empezamos otro camino, que es, ok, ya acabó esto, ¿ahora qué hacemos? Y nos empezamos a meter mucho a hacer nuestro propio medio con otras premisas, porque nosotros siempre hemos sido muy de cancha, no nos gusta hablar mucho de cosas que no son de cancha. Y empezamos con el mismo modelo de negocio de medio tiempo, que es publicidad, ¿no? Y en ese momento, justo en ese momento, 2011, 2012, el modelo cambia. Se acaba la publicidad, porque entra toda esta onda de los ads, porque la publicidad de internet era, tú tienes un producto, tienes a tu vendedor va con una empresa y les dice, oye, tengo estos espacios publicitarios, ¿te quieres anunciar? Cuesta tanto, y la empresa decía, ¿cuántos visitantes tienes? Si me interesa. Y se vendía la publicidad así de trato entre empresa y empresa, ¿no? Un vendedor y un comprador. Empiezan a surgir todas estas ads de Google. Entonces las empresas que compran publicidad en internet dicen, ¿por qué te voy a comprar a ti una publicidad en 100,000 pesos? Si puedo ir con Google, le doy 10,000 y me muestran todas las páginas. Sí. Y hay otra cosa que afecta también mucho, es que cuando medio tiempo estaba entre 2002 y 2008, 2010, estaba prácticamente solo en el juego. Sí hubo muchas más, pero nosotros habíamos arrancado 3 años antes, entonces los temas iban poco a poco, pero a base de inversión, a base de que el internet creció, a base de variedad, ya había muchísimas opciones en internet. Entonces la publicidad que antes iba periódicos y medio tiempo, ahora va 200 páginas de deportes. Entonces, si te iban a tocar 200,000 pesos antes, ahora te tocaban 1,000. Entonces ese modelo cambió. Sí. Caduco, y empieza redes sociales, empieza lo que le llaman web 2.0 y toda la comunicación en redes sociales, que al principio era, sí tengo mi sitio, pero también tengo las redes sociales, y más o menos se va campechaneando todo. Hoy en día nadie teclea un sitio de internet. Tal vez es muy poco. Tal vez el Universal, tal vez Record, tal vez así como los básicos. Llegas y lo tecleas yo, por ejemplo, soy una persona que siempre en las mañanas tecleo un sitio de noticias, y es el Universal, Milenio, los que tienen noticias más que abarcan más, y le echo una repasada para ver qué pasó, y los medios deportivos. Pero es una costumbre de alguien que viene de aquello, pero hoy en día la gente jamás teclea. Entonces ahí cambia el modelo de negocio y empezamos a hacer cosas con fanpage, a la par con otras empresas, y empieza a fraguarse lo que es ABC de Fútbol. Agus empieza a trabajar una idea de todo lo que nosotros estábamos interesados en zapatos siempre. Me acuerdo que nosotros en aquel entonces teníamos 2 cosas que no hacía la gente. Uno, nos preocupaban el gear del fútbol, nosotros llamamos hardware del fútbol, zapatos, medias, espinilleras. Nosotros estábamos locos por eso, y la gente nos veía así como, ¿qué onda con este chavo, no? Pero pues, ¿por qué? Pues son unos zapatos, ¿no? No, sí, pero esto y lo otro. Yo me acuerdo que tenía unos zapatos del Mundial de 98, que han sido los mejores zapatos para turf que he tenido en mi vida. El zapato ¿Cuáles eran? Eran unos Nike que jamás en la vida logré clasificar y que compré. Antes era muy difícil conseguir zapato profesional. Y había algunas tiendas que conseguían, por los contactos de importación que conseguían. Estaba la tienda famosa de Tepito, ¿no? Donde ibas a meterte para comprar los zapatos made in Italy, que nosotros realmente no teníamos para eso todavía. Estábamos chicos y no teníamos dinero para eso. Pero sí, a veces en Liverpool, por ejemplo, encontrabas cosas curiosas. Y esos los encontré en Liverpool. Era un zapato de la selección mexicana que lo usaba el cuerpo técnico. Pero era un zapato, antes no existía el zapato para turf como tal, existía el zapato de entrenamiento. El famoso Mundial Team, que es un zapato con tachitos, realmente son zapatos que nacen para entrenamiento en canchas en circunstancias europeas, que son canchas de invernales, canchas muy duras por el hielo. Todos estos zapatos, el Samba, todos esos, no son zapatos para fútbol, no eran zapatos para fútbol corto, eran zapatos para entrenamiento en ciertas circunstancias. El Samba era un zapato para entrenar fútbol en gimnasio cuando hacía mucho frío, cuando no podías entrenar afuera. Y para aligerar el trabajo,
estos son también conceptos que la gente hoy en día dicen, ¿a poco eso pasaba? El futbolista entrenaba corriendo 10 kilómetros diarios. Era una locura, eran mortales y había muy poco fútbol porque el futbolista, para tener condición, tenía que correr mucho. Sí. Y el futbolista odiaba correr. Entonces, el entrenamiento era un sufrimiento, ¿no? Era correr, sprints o algo de ahí, pero correr, o sea, era correr. La idea era correr para agarrar condición. Viene en este siglo, viene la revolución de todo este entrenamiento reducido, que es la alta intensidad, todo lo que llaman de fitness que ves en los gimnasios, que luego también son muy responsables, pero viene todo el entrenamiento reducido que te permite hacer en 15 o 20 minutos lo que harías corriendo 6-7 kilómetros. Eso hace que se trabaje muchísimo más el fútbol tácticamente cancha. O sea, hoy el futbolista llega, entrena. Bueno, por ejemplo, el modelo del Barcelona es: no se hace nada sin balón. Nada. Si estás corriendo con balón. Entonces todo el hit y todo esto se hace con balón. Es una de las premisas por los cuales el Barcelona, antes de esta mega globalización que vivió, que lo tiene en otra posición, pero es por lo que saca tantos jugadores distintos. Porque vienen desde niños entrenando diario con balón todo, cuando no era algo que se usaba tanto. Okay. Tú hacías tu gimnasio. Entonces, en el Barcelona dicen, todo se hace con balón. O sea, muy poquito, por ahí un poco de gimnasio, pero todo se hace con fútbol. Los famosos juegos y con estos famosos juegos, por ejemplo, el calentamiento se hace con ese famoso juego que van todos al centro, ¿no? O sea, corren todos a un círculo central para empezar a activar. Todo se hace muy lúdico. Con este entrenamiento cambia todo el concepto de fútbol, se trabaja más en cancha y viene este ultra desarrollo del fútbol técnico y táctico que es espectacular lo que vimos, ¿no? Igual todo esto va relacionado con los zapatos de fútbol. La suela del zapato de fútbol aún por ahí de los 2004 era la misma, siempre. Era una suela pesada, y de repente empiezan a evolucionar las suelas de una manera espectacular, los materiales, todo, en fin. Aquellos zapatos que yo tenía eran zapatos para entrenamiento y tenían una característica. ¿Has visto los Lunar Gatos que hoy tienen unos círculos abajo? Uh-huh. Que son como unas ventositas. Sí. Este tenía esos circulitos un poco más altos para pasto. Eran unos zapatos para relajar en pasto. Todo lo del entrenamiento reducido a lo que iba era que el futbolista trabajaba poco, no trabajaba siempre con tachones en la cancha, porque había muchas cosas que hacer sin balón. Entonces tenía todos estos zapatos alternos, y bueno, el tachón era porque el tachón lo comprabas y lo trabajabas 3 meses para que quedara armadito a tu pie, ¿no? Y una vez que quedaba armadito a tu pie ya no te querías deshacer de él, entonces lo usabas poquito para que no se te fuera a gastar, pues te rompía ese otra vez empezar el proceso. Estoy hablando de futbolistas profesionales, ¿eh? Sí. Porque el zapato tenía que tomar la forma de tu pie, la piel. Y una vez que lo lograbas ya era, si me duran 3 años, si me dura toda la vida, ya. Eso cambia radicalmente, ¿no? Entonces yo tenía estos zapatos y todo el mundo me veía así como, ¿pero por qué son buenos? Porque no, pues la horma, la suela, la suela ve qué distinta es. Los usé hasta que ya estaban separada la suela. Y la gente nos veía raro. Otra cosa que hacíamos que no hacía la gente era correr por gusto. Nos íbamos al bosque de Tlalpan a correr. Y la gente nos veía corriendo y decía, ¿pero por qué corres? ¿Por qué no juegas tenis o fútbol? Pues me gusta correr, ¿no? Y hoy todo el mundo corre, ¿no? Hoy ves los viveros y parece una manifestación. Nosotros vivimos enfrente de los viveros y entre las 7 y 9 de la mañana es como una manifestación en la pista, ¿no? No puedes, tienes que como agarrar ficha para entrar al circuito. Ahí empezamos nosotros a ver otro punto de vista. Empezamos con redes sociales, le entendemos mucho a la comunidad de Facebook. Hicimos algunas cosas, unos fanpage muy exitosos con Patricio, con un modelo de negocio que después da origen a una empresa que hoy es muy fuerte, que no vale la pena. No sé si pueda mencionar, ¿no? Pero y le entendemos muchísimo a eso. Aprendimos muchísimo, interactuamos muchísimo. Nosotros entendimos que en Facebook, como tratas a la gente es como te trata.
Le teníamos mucho miedo a Facebook porque es una cacería de comentarios. Sí. Y nosotros entendimos que no, solo tienes que estar atento de tu comunidad y todo va a ir bien. Instagram fue nuestro fuerte muchos años, cuando Instagram, antes de que fuera de Facebook, y luego la primera parte de que lo compró Facebook, que más o menos mantenía su esencia, que a la gente le interesaba, fue un boom. Hoy Instagram realmente está decayendo un poco, pero hay mucha gente fiel a Instagram. Era muy lo que queríamos comunicar, visualmente, dar información lo más visualmente posible. Aprendimos muchísimo, te digo, de redes sociales, y logramos este concepto de ABC de fútbol, que es, Agus un día se sentó y dijo, ¿por qué no voy a hacer un post de aquellos zapatos que me encantaban? Y empezó un blog en Tumblr, ¿no? Empezó un blog en Tumblr, como, pues voy a hacerlo, ¿no? A ver qué pasa. Tumblr. Y estuvimos buscando el nombre. Cuando hicimos nuestro proyecto para una nueva página, un sitio, antes de que todo este modelo, viéramos que todo este modelo iba a caducar, estuvimos buscando nombres. Entonces teníamos nombre ahí, El Ángulo, teníamos uno muy bonito que se llamaba Tu Food. Estuvimos viendo nombres y encontramos ABC de fútbol. Y el nombre de ABC de fútbol es 11 letras, A, B, C, D, E, F, fútbol. Inconscientemente es muy fácil de asimilar. Entonces nos encantó el nombre, visualmente nos gustó mucho, aunque es largo, que no es algo recomendable en una marca que sea tan largo, porque luego el manejo es difícil. Pero es fácil es fácil de asimilar, porque sí, traes el alfabeto adentro, en la cabeza ya, A, B, C, D, E. O sea, ya con eso ya ganaste. Sí. A, B, C de fútbol y visualmente se vuelve muy agradable, y cuando entiendes el nombre por atrás dices, mira, ¿no? Las 11 letras nos encantó, en fin, y agarramos ABC de fútbol y empezó todo te digo, primero mientras yo me dedicaba, bueno, los dos nos dedicábamos, pero de repente Agus un ratito se desafanaba y metía imágenes a su blog de Tumblr, y dijimos, pues es que esto va bien, o sea, esto creo que es de lo que nadie habla, porque decíamos, siempre queremos hacer algo distinto. ¿Qué vamos a hacer distinto? Irnos a meter a un entrenamiento y transcribir la conferencia de prensa, eso no es distinto. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor vamos a aportar? ¿Qué le vamos a aportar a la gente? ¿Nos vamos a meter a Twitter a pelearnos con a ver quién mete primero el gol? O sea, ¿quién le informa primero el gol? Pues es ilógico, porque eso depende más de cuando la gente haga así, que si es inmediato. Entonces no le encontrábamos mucho sentido a lo que estaba pasando. Nos pasaba mucho tiempo analizando y viendo qué estaba pasando y a dónde iba todo esto, esta guerra por ser el primero, y luego la guerra por decir las cosas más atrevidas, y luego la guerra por decir las cosas más absurdas. Y decíamos, no, es que no podemos. En primera, no queremos. Y en segunda, ¿cómo vamos a competir con la nómina de trabajadores de récord del Universal? ¿Cómo vamos a meternos con esa nómina? Porque tampoco queríamos irnos con un fondo a que nos quitara la mitad y tener que hacer lo que ellos decían, que nosotros ha sido algo que siempre hemos evitado, que es nunca perder la independencia editorial. Ok. La esencia, pero nuestra esencia es independencia editorial. Puedes decir las tonterías que quieras, pero que sean tus tonterías. Es tu espacio 100%. Sí, muy, muy auténtico, muy real, muy respetuoso. Y decíamos, pues es que no, vamos a mantenernos, llegamos al punto, vamos a mantenernos así chicos, no vamos a volvernos locos cuando nos llega dinero para contratar más gente. Y empezamos a trabajar, rentamos un lugar decíamos, a ver, ¿vamos a rentar una oficina? No. Vamos a rentar cada uno un departamento, y para rentar una oficina, pues, ¿de dónde? ¿No? Porque nos juntamos nuestros presupuestos, rentamos un lugar donde vivir y tener oficina, un departamento un poco más grande donde quepa todo. Hicimos eso sin saber, nos estuvimos preparando para la pandemia como 5 años antes, porque estábamos trabajando en casa totalmente encerrados, y cuando llegó la pandemia para nosotros fue muy difícil en otros aspectos, como para todos, psicológicamente, sobre todo el hecho de nuestras empresas. Sí, todo, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, éramos personas antes de la pandemia que íbamos al cine 4 o 5 veces por semana, como ritual. Desde muchos años siempre hemos estado cazando todo
todo lo que puedes hacer comprando una membresía para que salga más barato, participar en esta trivia de más chavos. Nos metíamos a la trivia de Cinemex para tener boletos gratis para ir al cine, porque pues en aquel entonces ir 4 veces al cine pues sí estaba de la semana sí estaba duro, ¿no? Ya cuando salió la membresía de Cinemex ya fue para nosotros. Pagas 8,000 pesos al año por 2 boletos, por una membresía doble, en fin. Pero laboralmente estuvimos trabajando como se trabajó en pandemia muchos años antes. Y ABC empezó muy fuerte porque cuando empezamos con este modelo al ver este modelo pues todo va que en algún momento vivas de estar en Facebook, vivas de estar en Instagram, lo que pasó después. Pero además el algoritmo en aquel entonces premiaba lo que la gente veía. Uh-huh. No es como ahora que el algoritmo tiene un chorrísimo de factores, ¿no? En aquel entonces me acuerdo que Instagram te decía, mientras más publiques, más te ven. Hoy Instagram te dice, no me publiques tanto porque no te va a mostrar, uh-huh. ¿no? O sea, los algoritmos han cambiado radicalmente. Un poquito antes de la pandemia empezó todo el cambio de algoritmos. Y le empezamos a entender muchísimo. Y nos pareció un proyecto hermoso, ABC de Fútbol, un proyecto sumamente noble, en el que no tienes que hablar mal de nadie para llamar la atención, en el que la gente estaba muy interesada. Ahí tenemos seguidores que nos escribían cuando estaban en sub 13, sub 14, y que ahora están en primera división. Y que, por ejemplo, hay un chavo de Pumas, Santiago Trigos, que cuando estaba chavito, que era para recoger balones en el estadio, nos escribía por Instagram y decía, vas a estar en el estadio, hoy me toca hacer recoger balones sub 13, o sea, menos de 13 años, a ver si nos vemos, ¿no? Y tú ves a Santiago Trigos hoy y es un jugador que está destinado a ser tal vez no es un jugador todavía sumamente famoso, pero está destinado a ser uno de los jugadores más importantes del y el siguiente proceso mundialista, ¿no? Ese es como todo el camino que hemos vivido. Somos gente muy, muy peculiar. No somos gente que hayamos hecho esto desde la universidad o algo así. Fue naciendo. Nuestra escuela ha sido el trabajar en esto. En medio tiempo llegaron épocas, unos años en el que era excesivo el trabajo. Pues entrabas a las 10 de la mañana, 11 de la mañana tal vez, porque te tocaba todo el día. O sea, tenías las guardias, o sea, cada quien tenía su horario, pero nosotros que éramos como los que habíamos hecho siempre todo, pues teníamos que seguir haciendo todo, ¿no? Entonces era... Pues prácticamente estuvieron todo desde el inicio, o sea... Sí, y cuando la carga de trabajo fue muy fuerte, porque imagínate mantener un ritmo. Pues una de redacción que tuviera tenía tal cantidad de información, tener que estar con... Además éramos sumamente obsesivos con que teníamos que controlarlo todo. Sí. Todo tenía que estar perfecto, porque cuando lo hacíamos nosotros, pues lo revisábamos y todo eso, y tenía que estar perfecto. Entonces llegaron a ser años de trabajo que no estaba bien, que no era sano. Ya una de las premisas de ABC de Fútbol es que para poder decir lo que realmente quieres decir, tienes que hacer más cosas que trabajar. Tienes que jugar. Realmente nunca dejamos de jugar, pero tienes que jugar más, tienes que ver muchas cosas, tienes que estar allá afuera, tienes que ver a tus amigos, tienes que ver a tu familia, tienes que tener una mejor vida que estar trabajando frente a la computadora 13 horas al día, ¿no? Porque si no, llegas a meterte en una burbuja y ya no estás conectado con la realidad, ya estás en esa burbuja. En esa burbuja y empiezas a decir cosas que no tienen sentido para la gente, no existen en la realidad. ¿Qué es lo que le pasa mucho a la prensa? Que a veces se olvida que, por ejemplo, los cronistas que usan palabras cada vez más rebuscadas, uh-huh. Tú dices, pues está padre que te hayas metido en el diccionario, pero la idea es que te entienda la gente, ¿no? O sea, me
me imagino que tú quieres decir algo para que la gente te entienda, no para que la gente vaya y tenga que buscar en el diccionario la palabra que no la va a buscar. Exacto. ¿No? Entonces, sí, tienes que hacer las cosas sencillas. Entonces, en esa búsqueda de ser distinto, si estás en una burbuja, a veces cometes esos errores de comunicación que es que no te están entendiendo. O sea, no estás transmitiendo, no lo estás logrando, ¿no? Entonces, esa es una premisa muy importante de ABC, el mantenerse siempre cerca de la gente. Una regla es, contestamos todos los comentarios que se dirigen a nosotros. Si alguien etiqueta a alguien y le comenta algo a otro, pues es su asunto, ¿no? Pero sí, claro. Todo el comentario que se dirige a ti, todo lo contestamos. Y cuando empieza a haber agresión, inmediatamente se corta, se controla. Porque la comunidad no es de esa persona, la comunidad es de todos, ¿no? Sí. Entonces... Sí, que era un ambiente cordial, un ambiente sano, no nada tóxico. Como hoy en día eso es... En las redes sociales ahí está impresionante cómo esa toxicidad a veces ahí impacta en la gente, ¿no? A veces desde el creador hasta la persona que está leyendo. No, es que si dejas que empiece el ciclo, enferma el ciclo, porque es como, pues no sé, es como una enfermedad que no curas a tiempo. Sí. Te empieza a afectarte a ti y empieza a afectarte a tu entorno, porque empiezas a contagiar a todos los demás. Entonces hay que controlarla antes. Y una comunidad de estilo ABC, nosotros, tal vez nuestro público ha crecido, pero seguimos teniendo público muy joven, pero al principio nuestra comunidad partía de los supuestos 13 años que pone como límite las redes sociales para, o sea, no puede ser menos, para que puedas crear la cuenta. pero estamos conscientes que muchos chavitos desde antes simplemente ponen otra fecha y ya. Sí. Entonces, siempre hemos pensado en esta comunidad es del chavo de 60 años que está viendo esto como del chavo de 13. O sea, es de todos. De todos. Y tiene que haber una moderación, ¿no? Y eso creo que es muy importante en redes sociales y se confunde mucho la libertad de expresión y no, ya me borraste mi comentario. Pues no pongas eso. O sea, protejámonos todos, ¿no? Sí. Y porque eso va a traer una agresión para ti y luego otro se va a meter y otro y todo, y luego van a llegar y van a ver todos acá, aquí se puede echar relajo de más. Y vámonos, ¿no? Entonces hay que mantener una comunidad sana y la gente sabe que si nos escribe algo en un comentario o que si nos escribe un mensaje directo le vamos a contestar. Mucha gente nos pregunta muchas cosas de zapatos, ¿no? Oye, ¿qué hago con esto? Oye, ¿qué hago con lo otro? Oye, ¿cómo le hago para esto? Oye, ¿dónde puedo encontrar esto? Entonces se ha creado esa idea original de las redes sociales de que es una comunidad en la que todos participan, ¿no? Excelente. Pues qué bueno que nos dejas ese contexto, porque bueno, yo no sabía de qué hay detrás de todo lo que han hecho desde, obviamente con lo que ABC, pero que hay más antes, ¿no? O sea, qué bueno que me compartes todo eso, que nos compartes todo esto a la gente, porque pues, sabemos que es un trabajo increíble el que han hecho por lo que van. Y sé que hay muchísimas historias que pueden platicarnos. Y pues bueno, eso lo vamos a tener en un siguiente episodio donde vamos a estar los tres platicando sobre anécdotas más en específico. Que bueno, esto solamente es una parte para que empiecen a conocer el contexto de ABC de fútbol. Y pues bueno, vamos a pasar con unas 11 preguntitas rápidas que traigo para ti. Y bueno, la primera es: ¿quién es tu ídolo en el fútbol? Hijo, es una pregunta bien difícil para mí porque yo tengo la idea de que el ídolo de alguien, bueno, no de alguien, cada quien tiene su idea de ídolo, ¿no? Pero para mí el ídolo tiene que ser alguien que conozco. Ok. Porque un ídolo para mí es alguien que se comporta de cierta forma. O sea, tanto en su trabajo como personalmente. Okay. Y a veces al futbolista solo lo conocemos laboralmente, ¿no? Entonces, para mí es muy complicado. Yo creo que te puedo hablar de los jugadores que más me han impresionado en la cancha. Uh-huh. Yo creo que el que más me ha impresionado por todo el background que traía, por todo eso, es el fenómeno Ronaldo. Creo que si no hubiera tenido esos problemas que tuvo, creo que hubiera sido un jugador que difícilmente podía haber sido igualado, ¿no? Sí. Futbolísticamente, pues me ha tocado ver muchísimo y en México, pues he visto
o sea, cuando estaba niño y las primeras veces que veía en la cancha a Antonio Carlos Santos era, ¿pero por qué está haciendo eso, no? Sí. Pero, por ejemplo, ese es un claro ejemplo de que lo que hace en la cancha no necesariamente lo convierte en tu ídolo, ¿no? Porque Sí. Digo, a lo mejor hablando nada más de la pura cancha. Sí. Para ti, ¿quién es el mejor portero del mundo en la actualidad? Híjole. Está complicado. Yo creo, es que a mí me gusta mucho el portero que se involucra mucho en el juego. Ok. Tanto que sale mucho, que juega mucho con los pies, que achica la cancha, que se involucra tácticamente en todos los aspectos del juego. No me gusta el portero que se para en su arco. Ok. Por ejemplo, me gusta mucho Emerson, pero a veces es como muy bipolar con su participación, sobre todo en las jugadas aéreas. Sale muy bien, pero no siempre sale. Ok. Me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo con él. Courtois me parece unas características físicas espectaculares, porque siendo un portero muy alto va muy bien abajo, entonces eso me parece que lo hace muy completo, pero no me falta ese involucramiento con el juego. Ok. ¿Messi o Cristiano? No, los dos. No existiría uno sin el otro. Creo que son dos caras del fútbol totalmente necesarias y que se complementan, y que además los niños deben tener como referencia, porque no todos son como Messi y no todos son como Cristiano. Entonces debes tener dos referencias claras. ¿Quién es el mejor jugador de campo en el mundo en la actualidad, a tu parecer? ¿O el que más te guste? No, es que es complicado. O sea, por ejemplo, Mbappé me encanta, pero tácticamente no me llena todavía. Es muy joven, ¿no? Por ejemplo, Gavi me parece que va a ser espectacular en cuanto él logre saberse consolidar en primera división y que no tenga que estar luchando por ese puesto. Okay. Y creo que lo que sabe Messi hoy en día, lo que he logrado aprender hoy en día, me parece que es algo invaluable. O sea, el conocimiento que ha logrado tener, me parece que pocos han llegado a ese nivel. Ok. ¿El mejor calzado que has utilizado? Te puedo decir 3 de mis favoritos. Sí, el tiempo de 2004, 2005, que fue uno de los... Fue la época en que empezaron a llegar los zapatos de gama alta masivamente. Así ya los puedes comprar en cualquier tienda. Me parece que ese zapato es espectacular. El Mallista. El Mallista 1, que la sensación de ponerte ese zapato por primera vez y entender que no necesitas hacer nada más que jugar, fue algo, pues tal vez indescriptible. Y yo creo que no podemos dejar afuera, hace muchísimo que no uso uno, pero mi primer zapato fue un World Cup. Yo creo que no podemos dejar afuera la historia del Copa Mundial en toda su línea. Okay. Yo creo que el silo completo de Copa Mundial es pues el que generó todo lo que estamos viendo ahora. Okay. ¿Posición favorita en el campo? Medio mixto. Okay. ¿El dorsal favorito? Ahorita 15, pero nunca me ha importado, realmente. Okay. Yo usaba el que fuera. De repente tuve una camiseta 6 y todo todo empezó en el 6 y de repente ya no, alguien más tenía la 6 y dije, 1 más 5, 6 y 15, y llevo muchos años usando el 15, pero realmente no tengo preferencia.
Anotar un gol o dar una asistencia. Asistencia. ¿Sí? Ok. Y por último, si tuvieras la oportunidad de jugar una cascarita con algún jugador europeo, retirado, ¿con quién sería? ¿Retirado? Sí. ¿Retirado totalmente? Pues no sé si totalmente, pero... Me encantaría jugar con Iniesta. No está retirado. No sé por qué pensé en el que ibas a responder Iniesta. Sí, me encantaría. Iniesta me parece que es un referente total de lo que ha pasado en el fútbol en los últimos años y es un talento espectacular. Excelente. Pues bueno, con esto vamos terminando la charla en este podcast, Wally. Muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, ¿cómo podemos encontrar las redes de ABC personal? Si también la quieres compartir, para que la raza nos vaya a seguir. Realmente ABC es muy personal, entonces todo es @ABC de fútbol en todos lados y ABCDEF fútbol en todos lados. Y bueno, pues ahí estamos. En todos lados es igual. Pues bueno, entonces con esto terminamos este episodio. Pues muchísimas gracias. No, muchas gracias. A toda la raza que escuchó o vio este episodio. Nos vemos en el siguiente, porque continuará. Chao. Listo. Este episodio llegó a ti gracias a UnoKeeper, patrocinador del podcast de Porteros TV. Recuerda utilizar el código de descuento podcast en todas tus compras. Nos vemos en el próximo episodio.